Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. Los saludo como siempre desde Chile, mi nombre es Francisco Rojas y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de este video podcast esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Como siempre estamos en contacto a través de X, en la cuenta de Steelers en Chile, y vamos a comenzar de inmediato con este episodio. En el episodio de hoy vamos a conversar algunas noticias, como siempre, las cosas más recientes en relación a nuestros Pittsburgh Steelers. Vamos a analizar lo que fue la dolorosa derrota el domingo en Acrisure Stadium contra el equipo de Jacksonville Jaguars. Y vamos a conversar un poco la previa de lo que viene en esta semana corta, el día jueves en la noche. El partido nuevamente en Acrisure Stadium, esta vez recibiendo a los Tennessee Titans. En relación a las noticias, inmediatamente la noticia más importante de todas maneras, ¿no es cierto?, es la lesión de nuestro quarterback Kenny Pickett en el partido contra Jacksonville. En esa captura, ¿no es cierto?, que se ve ahí en la fotografía, Kenny Pickett cae fuerte sobre su hombro derecho, sobre el hombro de Lanzar. Y bueno, si se pudieron fijar en la transmisión, gritó de dolor y rápidamente quedó en el suelo, ¿no es cierto?, con una lesión que incluso a mí me pareció bien preocupante, voy a hacer hasta una fractura de clavícula. Eh, pero por suerte, bueno, ya Mike Tomlin, ¿no es cierto?, en su conferencia de prensa explicó que es una lesión de costillas en la conferencia post partido. Llama la atención que no hubo pañuelo, a pesar de que los árbitros cobraron un sack similar, ¿no es cierto? Le cobraron falta a Steelers, un roughing the passer, que llama la atención en la diferencia de criterio. En este caso no hubo pañuelo contra el liniero de Jacksonville que capturó a Kenny Pickett. Importante que ya anunció Mike Tomlin que al menos no hay lesión estructural en las costillas. Y la verdad es que para esta semana corta, para este partido del jueves, no ha sido descartado todavía Kenny Pickett. Mike Tomlin lo describió como un game time decision. Yo no creo que llegue hasta definirse al final, ¿no es cierto?, justo antes del partido. Me parece que va a ser muy crítico y muy dependiente de cómo pueda practicar antes del partido. Obviamente, si no logra lanzar por el dolor, si no logra practicar bien, lo más probable es que no va a jugar y que el mariscal, ¿no es cierto?, vaya a ser Mitchell Trubisky. Ahora, si logra lanzar y si se siente bien, puede que pueda jugar. Como dije, mucho va a depender de la participación de la práctica que van a tener los Pittsburgh Steelers el día miércoles. Ya dijo Mike Tomlin que el miércoles va a ser la práctica más fuerte. Y obviamente ese día se definirá si Kenny Pickett va a poder jugar o no. Por otro lado, ¿no es cierto?, la otra lesión, la otra baja importante que tuvimos en el partido el domingo contra Jacksonville es la lesión de el safety Minkah Fitzpatrick, ¿ya? Que tuvo una lesión de hamstring. Ahí, ¿no es cierto?, en la foto en el piso, inmediatamente donde se toma su pierna derecha con mucho dolor. Em, Mike Tomlin en la conferencia de prensa ya dijo que Minkah Fitzpatrick se podía considerar que iba a estar fuera al menos esta semana. Tendremos que ver si antes del partido los Steelers van a decidir ingresarlo a la lista de lesionados. Si va a perder cerca de 3 o 4 semanas, a lo mejor les va a convenir ponerlo en Injured Reserve, y si quieren que el partido contra Tennessee cuente, obviamente tienen que ingresarlo a la lista antes del partido para que cuente como uno de los 4 partidos, de la Injured Reserve. Por otro lado, otra de las noticias que anunció Mike Tomlin en su conferencia de prensa es que va a considerar a Joey Porter Jr. como titular. Es algo que se venía pidiendo hace tiempo, ¿no es cierto?, por sobre Levi Wallace. Eh, ya lo anunció Mike Tomlin, así que esa también otra noticia que salió en estos días. Por otra parte, vamos a analizar un poco el Injury Report. Si bien el día lunes, los Steelers no entrenaron, cuando hay una semana corta, cuando hay partido el día jueves, se genera este Injury Report como
de simulación, se podría llamar, como de cómo sería una práctica si es que el equipo hubiese entrenado. Em, y esto sirve para estimar cómo van a estar los jugadores de salud de cara al partido del jueves. Eh, Como ya mencionamos, ¿no es cierto? Kenny Pickett la pusieron ahí con su lesión de costilla como limitado. Aparece también una lesión de mano del safety de Monte Casey, que es bastante preocupante porque ya está la baja, ¿no es cierto?, de Micah Fitzpatrick. Si eso agregamos una segunda baja, puede ser bastante complejo cómo armar la secundaria. También aparece como limitado. Tanto los jugadores Cam Hayward como Anthony McFarland Jr., que están volviendo de su injury reserve, que están en su periodo, ¿no es cierto?, estos 21 días de reiniciar las prácticas. Los dos aparecen como limitados. Levi Wallace sigue con su lesión de pie que lo dejó fuera del último partido contra Jacksonville. Y, eh, y el safety, ¿no es cierto?, que ya mencionamos, Micah Fitzpatrick, que no habría practicado y que ya, como dijimos, está considerado que está fuera con esta lesión de hamstring. ¿Ya? Así que vamos a estar atentos a lo que pase con este practice report mañana, el día martes y también el día miércoles de cara al partido contra Tennessee. Y bueno, echar un vistazo a lo que fue la AFC Norte este fin de semana. Lamentablemente, ¿no es cierto?, con la derrota de Steelers, lo que habíamos dicho, se empieza a alejar un poco Baltimore ya en la punta de la AFC Norte. Los Baltimore Ravens le ganaron su partido a los Cardinals y con eso se ponen 6-2 y se consolidan y se alejan, ¿no es cierto?, en la punta de la división. Y detrás quedaron muy apretados, ¿no es cierto?, los tres equipos, Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati, con récord de 4-3. Cleveland perdió contra Seattle, pero Cincinnati le ganó un poco sorpresivamente, o un partido bien interesante y eh, bien apretado, ¿no es cierto? Le ganó nuevamente a los 49ers, ¿ya? En su tercera derrota consecutiva, algo que no era muy esperado. Así que se aprieta mucho esta parte baja de la división. Pittsburgh todavía tiene el desempate, pero esto pone mucha presión, ¿no es cierto?, sobre los partidos que vienen, sobre todo los dos próximos partidos, tanto recibiendo a Tennessee como después recibiendo a Green Bay, ¿ya? Eh, se vuelven, ¿no es cierto?, unas victorias muy necesarias, muy indispensables para poder mantener el paso y mantenerse en la pelea, sobre todo en la división y también en el resto de la AFC. Mira, todos los rivales divisionales de la AFC tienen récord de 6-2, y lo más probable es que se puedan seguir escapando. Así que si Pittsburgh quiere seguir en la pelea, tienen que ganar los próximos dos partidos. Así de simple. Bueno, y conversemos un poco de esta derrota, ¿no es cierto? De esta derrota en Acrisure Stadium contra el equipo de Jacksonville. Una derrota bastante decepcionante, por decirlo menos. Eh, si bien este jugador, ¿no es cierto?, mencionamos entre las claves, había que detener el juego terrestre, y a este señor Travis Etienne, si bien no tuvo números descollantes, sí hizo daño, anotó un touchdown y tuvo carreras que hicieron daño. eh, y por ahí comienza, ¿no es cierto?, la frustración. Si bien la defensiva jugó bien en general el partido, mantuvo al equipo de Pittsburgh en la pelea, mantuvo, ¿no es cierto?, a los Jaguars casi bajo esos 20 puntos que nombramos como necesarios para que Pittsburgh pudiera pelear el partido. La defensiva aportó, ¿no es cierto?, con tres intercambios de balón, con dos fumbles y con una intercepción. eh, pero no fue suficiente, ¿ya? Ni siquiera fue suficiente tener, ¿no es cierto?, a James Harrison en el estadio liderando ¿no es cierto?, agitando ahí las terrible towels, eh, y con esa con esa cara intimidante que tenía muy motivado al público y que imagino también motivó a la defensiva a jugar bien, pero no fue suficiente, ¿ya? La ofensiva, la verdad es que sigue con muchos problemas, no logró producir, y sin producción y sin aporte de la ofensiva, finalmente la defensiva no puede hacer todo el trabajo. Em, las intercepciones que lanzó, ¿no es cierto?, Mitch Trubisky hacia el final del partido, cuando todavía había opción, ¿no es cierto?, estábamos a un touchdown del empate, terminaron ya por liquidar las opciones de Pittsburgh. Y la verdad es que desde el inicio del partido, ¿no es cierto?,
quedó la sensación de muchas oportunidades que no se aprovecharon. Ya esa primera jugada, ¿no es cierto?, del partido, un pase en que Dionte Johnson estaba bastante desmarcado y podría haber seguido incluso hasta un touchdown eventualmente, suelta el balón y no logra atrapar el pase. Y así parecieron muchas oportunidades desaprovechadas. Y se siente más como una derrota de Pittsburgh que una victoria de Jacksonville, a pesar de que cuando estuvimos del otro lado de esa afirmación, ¿no es cierto? Cuando Baltimore se sintió lo mismo en el partido contra Steelers, eh, nos pareció que no era muy justa la observación, ¿no es cierto? Ahora la verdad es que se entiende un poco más porque realmente hubo muchos errores de parte de Pittsburgh y habían jugadas a la ofensiva en que habían receptores abiertos, habían jugadores que podrían haber atrapado pases y haber hecho la jugada y simplemente no las lograron concretar. Así que estas oportunidades perdidas, eh, sumado a problemas, ¿no es cierto?, más sistemáticos, mal rendimiento en esto que llaman, ¿no es cierto?, los possession downs, estas terceras oportunidades que son tan importantes tanto a la defensiva como para salir, ¿no es cierto?, del campo y devolver el balón, ya sea forzando un despeje o devolver el balón a la ofensiva, como también a la ofensiva que no lograba convertir esas terceras oportunidades en primero y 10. Eh, Muchos tres y fuera, sobre todo al principio del partido. Pittsburgh no logró una primera oportunidad, sino hasta ya bien mediado el segundo cuarto. Eh, Así que con esa falta de producción en la ofensiva es difícil mantenerse. Eh, y finalmente y finalmente la defensiva, ¿no es cierto?, cede, se quiebra ya en el tercer cuarto y cede ese touchdown, el único touchdown a Jacksonville. Eh, que finalmente los aleja un poco más del marcador. Y sobre todo, bueno, obviamente las lesiones, ¿no es cierto?, no influyeron, no se pueden dejar de mencionar. El perder a Kenny Pickett, a tu mariscal titular, ¿no es cierto? El perder a un jugador tan importante en la defensiva como es Minkah Fitzpatrick, que es fácilmente el segundo jugador más importante o tercero detrás de TJ Watt y junto con Cam Hayward. Así que obviamente son bajas importantes y que yo creo que influyeron en el juego de la secundaria. Pero nada, el resto de los jugadores tenían que suplir ¿no es cierto?, esa producción, tenían que cubrir esa baja y la verdad es que no lo lograron. Menciona aparte el tema del arbitraje, ¿no es cierto?, que fue bastante polémico, eh, partiendo, yo pienso, por primer pañuelo que lanza, ¿no es cierto?, esa DPI, esa interferencia defensiva contra James Pierre, que podría haber forzado un despeje de Jacksonville. Em, yo creo que fue un error. La verdad es que el jugador defensivo tiene derecho a tratar de jugar el balón, a ir a buscar el pase y en ningún momento eso es lo único que hace Pierre, no, eh, sin un contacto innecesario con el receptor, solamente va a buscar el balón y por eso le lanzan el pañuelo. El roughing the passer, ¿no es cierto? Ya lo conversamos, un criterio un poco disparejo ahí, cobrándoselo por un lado a Trevor Lawrence y en una jugada muy similar a Pickett no se le cobra. Y bueno, la foto ahí a la derecha, ¿no es cierto? Que tal vez el cobro más polémico, ese gol de campo terminando la primera mitad que podría haber dejado a Pittsburgh a 3 puntos. La verdad es que se cobra esta falta de offside en el cuadro ofensivo, que supuestamente el guardia Isaac Seumalo se había alineado sobre el balón con el casco. La verdad es que incluso ha habido reportes de ex árbitros que esa falta no se debe cobrar en esa situación. Eh, pero bueno, fueron decisiones que influyeron en el marcador y que varias de esas perjudicaron a Pittsburgh en esta oportunidad. Y bueno, ahí abajo, ¿no es cierto?, un poco lo que se generó también con este ambiente eh, de declaraciones cruzadas, eh, en que buscaron provocar un poco a George Pickens, ¿no es cierto?, con declaraciones antes del partido, y que yo encuentro un poco tontamente o innecesariamente cayó en ese juego y respondió, y obviamente después genera, ¿no es cierto?, en el partido eh, la celebración ahí de Jacksonville con la toalla,
eh, faltando un poco el respeto, ¿no es cierto?, a la Terrible Towel, y las fotos, ¿no es cierto?, y los memes burlándose un poco de este concepto, esta declaración algo desafortunada de George Pickens, donde hablaba de que esta defensiva de Jacksonville era una hope defense, una defensiva que de alguna manera como que esperaba que los frontales, ¿no es cierto?, hicieran el trabajo y forzaran la jugada sin que la secundaria hiciera mucho, por sí misma, ¿mm? Pero bueno, cosas desafortunadas que se vieron en la previa y después posterior a este partido. Analizando un poco más en detalle lo que fue la defensiva, como ya dijimos, eh, la defensiva trató de mantener al equipo en el partido, ¿no es cierto? Tuvieron producción, 3 capturas, de mariscal, ¿no es cierto?, a Trevor Lawrence, 5 tackles para pérdida. eh, en la defensa del juego terrestre, algo deficiente, si bien no tuvieron, ¿no es cierto?, errores de permitir grandes carreras, sí, vamos a ver en los highlights persistentemente corridas de 6, 8 yardas, de 10, que a la larga se van sumando y van jugando en contra. Eh, al menos los inside linebackers, jugaron bastante mejor. Fueron los jugadores que forzaron los fumbles, ¿no es cierto?, que participaron en varios sacks. Ahí está en la foto de abajo Landon Roberts, uno de los inside linebackers, que incluso fue elegido el jugador del partido por parte de Pittsburgh. Bastante bien en el juego, los inside linebackers, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, y en la foto de la derecha arriba, muy deficiente el juego de los safeties, ¿ya? Obviamente la baja de Minka Fitzpatrick, como ya dijimos, debe haber influido, pero eh, sobre todo de Monte sí, con varios errores, llegando tarde a las coberturas, lo vamos a ver lamentablemente en los highlights. Y bueno, y en la foto de abajo, ¿no es cierto?, el touchdown a Etienne, la jugada larga, que en parte hay una responsabilidad compartida con el safety, pero que también me parece que Joey Porter Jr. se equivoca en la marca y finalmente era su receptor. Así que él permite en parte ese touchdown. Bueno, y por el lado ofensivo, yo creo que la cara, quise poner esa foto ahí porque la cara de Jalen Warren lo dice todo, y representa también la frustración, yo creo de muchos ya con esta ofensiva, esta misma historia semana a semana, que es lo mismo, ¿ya? Falta de producción, eh, muchos 3 y fuera, como dijimos. El juego terrestre, si bien sabíamos que era difícil correrle a esta defensiva de Jacksonville, la verdad es que el juego terrestre estuvo totalmente ausente. Ahí pueden ver, ¿no es cierto?, Jalen Warren, 5 corridas para 19 yardas, un promedio pésimo de 3,8 yardas, la más larga de 8. Y ya que tu segundo líder corredor sea el mariscal reserva, Mitchell Trubisky, te habla de lo malo que estuvo el juego terrestre. Najee Harris recién aparece con 7 acarreos y 13 yardas en total, un promedio ínfimo de 1,9 yardas por acarreo, y la corrida más larga de Najee Harris, 3 yardas. Así que claro, era una defensiva fuerte, la línea ofensiva no estuvo tan acertada, pero con esta producción de juego terrestre es difícil ganar partido, es difícil plantear, una producción ofensiva, mínimamente decente. Y por el lado de los pases, no mucho mejor. El amigo Dionte Johnson, que tuvo palabras muy duras contra los árbitros, ¿no es cierto? Y que los acusó casi de un robo. Eso obviamente le va a traer consecuencias, le va a llegar una multa de la liga sí o sí, de todas maneras. Yo creo que en este caso también Dionte Johnson tiene que ser un poco más autocrítico y darse cuenta de todos los errores que tuvo, ¿ya? Ya comentamos, ¿no es cierto?, esa primera jugada del partido donde se le suelta el balón y sabemos que el juego estaba con lluvia, que a lo mejor la pelota estaba mojada y los guantes también, pero eso no puede ser excusa, tiene que atrapar el balón. Y lo mismo después de esta jugada, ¿no es cierto?, en la foto inferior en la zona de anotación, cuando incluso Pittsburgh podría haberse puesto arriba, ¿no es cierto?, 7-6 en el marcador si Dionte Johnson lograba anotar ese touchdown. Claro, el error es compartido. Kenny Pickett le tira el pase un poco atrás y lo deja en una posición incómoda, pero también Dionte Johnson se resbala, sabiendo que el pasto está mojado, sabiendo que llovió, que podría haber usado unos cleats, ¿no es cierto?, unos zapatos más adecuados. Se pierde nuevamente esa oportunidad, como dijimos, muchas oportunidades perdidas. eh, y esos 7 puntos que podría haber sacado Pittsburgh se transforman solo en 3.
Otra muestra de lo pobre que estuvo el juego de Diontae Johnson, es solamente 8 recepciones en 14 targets, un rendimiento un poco más de un 50%. Y por otro lado, ¿no es cierto?, George Pickens, después de todo lo que habló y de ponerse la presión, con esas declaraciones antes del partido, nada más tuvo una recepción en 5 targets, ¿ya? O sea, tampoco estuvo muy acertado atrapando el balón. Así que claro, podemos hablar de Matt Canada, podemos decir que a lo mejor Matt Canada los podría haber puesto en una mejor situación y haber, desde el punto de vista esquemático, haber mejorado las oportunidades para el equipo, pero si también los jugadores no rinden y no completan las jugadas, no ejecutan bien, ya no se puede hacer mucho más del punto de vista del esquema. ¿M? Vamos a poner un poco de highlights para seguir comentando. Esta, esta es uno de los pases de Kenny Pickett, ¿no es cierto? Que sí logra que empiece, vemos los balones ahí de Diontae Johnson, soltando los balones, no logrando atrapar. Y estas corridas que hemos mencionado, ¿no es cierto?, de Jacksonville, permanentemente 5, 6, 8 yardas, que mantiene la ofensiva caminando, que mantiene terceras oportunidades cortas. Si bien la defensiva ahí logra detener, empiezan también a poder anotar también sus goles de campo y sus puntos, los Jaguars. Pero con pases cortos, como sabíamos que iba a ser la ofensiva de Jaguars, ¿no es cierto? Con pases cortos rápidos, logrando mover el balón, acercándose a gol de campo. Hay que mencionar también el pateador de Jacksonville, muy certero, ¿no es cierto? Con dos goles de campo de cerca de 50 yardas en un partido con lluvia en Acrisure Stadium, nada fácil de lograr. Así que reconocer también ese buen trabajo del pateador. Eso podría haber sido una intercepción perfectamente, que se le cayó al jugador de Jacksonville, pero vemos los errores de ejecución en la ofensiva, que es lo que hemos comentado permanentemente. Y ahí tenían contenido a Trevor Lawrence y se escapa, ¿no es cierto? Imagínense, de un sack, casi saca 6, 8 yardas. Y estos pases por el medio, con el juego eficiente de los safeties, ahí vimos a KC anticipándose al balón y no llegando a la cobertura, que es algo que hizo muchas veces en este partido. Los inside linebackers, ahí vimos con Holcomb logrando la tacleada y evitando la conversión en tercera oportunidad, forzando otro gol de campo de sobre 50 yardas, que nuevamente, que nuevamente logra anotar el pateador. Y la jugada a la ofensiva, como ven, a pesar de tener tercera oportunidad de corto, estos balones de George Pickens, ¿no es cierto?, ahí rebotando, falta de concentración, un pase también muy flotado que deja tiempo para que el defensivo lo corte o interfiera con el balón. Así como vemos errores de todas partes, tanto de Kenny Pickett como de los wide receivers. Y la ofensiva de Jaguars, que seguía con estos acarreos, como ven, 6, 8 yardas, permanentemente acercándose y dejando downs cortos para convertir con cierta facilidad. Aquí vemos la defensiva muy importante, forzando ese fumble en zona roja. Con eso evitaron puntos, obviamente. Devuelven el balón a la ofensiva, pero si después la ofensiva no logra capitalizar, no logra hacer nada y simplemente 3 jugadas y para afuera, eso va desgastando a la defensiva. Obviamente no puede una y otra vez evitar los puntos y poner siempre en situación favorable a la ofensiva de Pittsburgh. Una buena tackle ahí de Joey Porter Jr., evitando la conversión y tacleando atrapar el pase en ese momento inmediatamente. Pero como ven, los safeties con deficiencia en la cobertura y las corridas de Etienne. Esta marcha de Jacksonville llegó bien profunda a la zona roja y después aquí, por suerte, Trevor Lawrence se equivoca. Hay esta intercepción, pero Casey también se equivoca y sale de la zona, pisa fuera en la yarda 3, dejando muy encajonado a la ofensiva cuando simplemente podría haber puesto una rodilla en la zona de anotación y haber sacado el balón a la yarda 25 o 20. Así que quedó la ofensiva muy encajonada. Si bien este es el único drive ofensivo que Kenny Pickett pudo mover algo el balón, porque es el último que tiene antes de la lesión. Este drive, ahí vemos ese sweep con Calvin Austin para tratar de aprovechar un poco su velocidad.
Y aquí completando pases con Diontae Johnson, que por fin empezó a atrapar un poco más de balones. Pero este drive finalmente no logra llegar a la zona de anotación. Termina en la jugada, ¿no es cierto? Que comentamos, aquí viene el pase en que se resbala Diontae Johnson y que además el pase un poco atrás y perdimos la oportunidad de anotar 6 puntos. Así que voy a conformarse con un gol de campo, acercar un poco el marcador, ¿no es cierto? 6-3. Pero ya eh, estaba terminando el segundo cuarto, la primera mitad, y acá la defensa logra nuevamente detener a Jacksonville. Esta jugada de pase pantalla con Etienne, muy efectivo, aprovechando la presión, ¿no es cierto?, de Pittsburgh. Y aquí siguen, logran detener, forzar, llamar, pedir el timeout para quedar con algo de tiempo en el reloj. De todas maneras, Jacksonville logra sacar 3 puntos más, alejarse, ¿no es cierto?, alejarse 9-3. Y esta ya es la última serie de la primera mitad, donde se lesiona Kenny Pickett. Estaba intentando mover el balón para llegar a la zona de gol de campo. Ah, incluso sale aquí con esta corrida y, y logra dejar a Pittsburgh cercano a intentar ese gol de campo, pero eh, vino esa, vino ese offside que a pesar de que había convertido, retrasa 5 yardas y ya de 61 yardas Boswell no logra anotar 3 puntos. Así que así nos fuimos al descanso, 9-3 abajo, y en la segunda mitad sigue moviendo el balón Jacksonville por aire y con estas corridas de Etienne. Y como pueden ver, hicieron bastante daño. Ahí nuevamente el balón suelto. Este lo forzó Nick Herbig, el outside linebacker. Fue un poco polémico, confuso, porque inicialmente los árbitros habían dicho que no era balón suelto, después se arrepintieron y Jacksonville desafió la jugada, pero no lograron revertir el fallo. En la segunda mitad ya estaba como mariscal Mitchell Trubisky, ahí como lo capturaron. Esta buena tacleada de Joey Porter Jr., deteniendo a Calvin Ridley, forzando una cuarta oportunidad, pero la ofensiva seguía sin carburar demasiado. Este es un error de George Pickens, logró esa atrapada, pero fue revisada y pisó fuera. Y este es el pase del touchdown que les decía, vamos a ver la repetición, pero me parece a mí que Joey Porter Jr. trata de, trata de anticipar la jugada, piensa que el pase va al receptor que no es su marca, y que, miren, ahí frena un segundo porque piensa que va a ir la jugada con Ridley y deja a Etienne solo. Y el error del safety de KC, que debería haberlo apoyado, en vez de eso trata de cortar el pase, obviamente no llega. Ahí se ve saltando, se fijan KC haciendo nada y dejando sin resguardo atrás. El safety tiene que ser, la última línea de defensa tiene que ser el último jugador que contiene que contiene esta jugada, en este caso no es. Y aquí de nuevo otra cosa que ha sido muy preocupante, yo lo he mencionado en todos los podcasts, todavía no logramos parar una sola conversión de 2 puntos. Hasta ahora las conversiones de 2 puntos contra Pittsburgh son automáticas, así que es muy preocupante. 17-3 abajo, ya un déficit más importante. Está la cosa alejándose y poniéndose cada vez más difícil. Y si bien Mitchell Trubisky empieza con estas jugadas improvisadas, con estos pases que son bien arriesgados, se supone que no hay que hacer eso de lanzar hacia el centro del campo, es muy riesgoso y ya vemos que después los riesgos tienen consecuencias. eh, a veces les resulta, y aquí un poco en base a desesperación, este es el único touchdown
touchdown de Pickens. Mal tacleo también ahí de parte de los defensivos de la secundaria de Jacksonville, como chocan entre ellos y Pickens salta entre medio de los dos. Pero, pero como dijimos, no es suficiente, no alcanzó para eso. Estamos 17-10. En esta posición la defensiva de Steelers logra nuevamente detener a los Jaguars. Incluso hay una captura aquí de TJ Watt que los saca de territorio de gol de campo, así que era una buena oportunidad, a pesar de que Tien seguía avanzando, incluso tuvo, los tuvo cerca de territorio de gol de campo, pero viene aquí esta captura de TJ Watt que los saca de rango de gol de campo y era una muy buena oportunidad para la ofensiva. Pero Mitch Trubisky aquí tomando muy malas decisiones en este pase a triple cobertura. Habían 3 jugadores de Jacksonville alrededor de George Pickens y inevitable la intercepción. Y con esa intercepción ya se empieza a perder la oportunidad. Y estos últimos pases con el tight end Evan Ingram, de nuevo aprovechando el juego eficiente de los safeties, tanto Kilbrew como KC. Como pueden ver ahí, puso ya la estocada final a este partido, dejando ya en una ofensiva preventiva, simplemente corriendo el balón, asegurando el gol de campo y tratando de consumir reloj para asegurar el partido. Ya 10 puntos abajo, estas jugadas son tiempo basura, son pases cortos que permiten, ¿no es cierto?, la defensiva de Jacksonville. Lo único que quieren es que no haya una jugada grande y no tienen mayor trascendencia. Vamos en pases cortos por el centro para no detener el reloj, para quemar tiempo. Con la ventaja de 10 puntos cómoda, la verdad es que ya Pittsburgh no tenía mayor opción. Así que en este pase final, ¿no es cierto?, desesperado, un Hail Mary y nuevamente la intercepción, la segunda de Mitchell Trubisky en el partido para terminar con el partido y las aspiraciones de Pittsburgh. Como dijo TJ Watt en la conferencia post partido, no hay tiempo mucho de lamentarse, una semana corta. Viene de inmediato el partido el jueves contra Tennessee. Y como ya mencioné también en relación a las posiciones y a los resultados que se dieron en la NFC Norte, es un partido que toma vital importancia. Comentemos un poco lo que va a ser este partido contra Tennessee, un equipo de los Titans que llegan con récord de 3-4, 3 victorias, 4 derrotas, llegan en la tercera posición de la AFC Sur, pero cómo cambia semana a semana esta liga, ¿no es cierto? Este equipo de Tennessee que hasta la semana pasada tenía muchas dudas, había sufrido la lesión de su mariscal, ¿no es cierto?, de su quarterback, y que el domingo pasado, ¿no es cierto?, en el partido contra Atlanta, eh, ponen de titular al rookie Will Levis y la verdad es que tuvo un partido de ensueño. Ahí tienen un poco los números y el chart, ¿no es cierto? 4 touchdowns en pases muy largos con DeAndre Hopkins, 3 de ellos. Una producción bastante notable, 238 yardas por aire, 19 pases de 29 completos. Y la verdad es que fue una sorpresa absoluta, ¿no es cierto? Hay que ver cómo va a tomar esto el equipo de Pittsburgh, porque ya defender a los Titans con Derrick Henry, ¿no es cierto?, este potente running back, ya es una tarea difícil. eh, y hay que sumarle ahora a esto la amenaza de Will Levis, sobre todo por esta facilidad que tiene de lanzar pases largos, ¿ya? Como con muy poco esfuerzo saca balones muy largos de pases de 40, 60 yardas. Así que va a ser un punto interesante ver cómo se va a plantear el esquema defensivo, sobre todo considerando, ¿no es cierto?, la baja de Minkah Fitzpatrick. Ya sabemos que no va a estar, no va a jugar el partido. Em, la defensiva de Tennessee en general bien, un buen defensive front, si bien una secundaria que, ¿no es cierto?, perdieron al safety Beard, que lo mandaron en trade. Em, una defensiva que por lo menos contra el equipo de Atlanta se vio bastante bien, bastante sólida.
Así que va a ser un partido interesante. Vamos a tener, espero yo, el día de mañana, un episodio especial analizando más en profundidad cómo llega este equipo de Tennessee con un invitado. Así que eh, vamos a analizar más en detalle los matchups y cómo se viene este partido en ese episodio especial. ¿M? Por ahora yo ya me voy despidiendo. Les doy las gracias por haber visto este episodio de esta semana en Steelers. Los invito como siempre a suscribirse al canal, a darle me gusta a los videos, a recomendarlo a sus amigos fanáticos de Steelers y de la NFL de habla hispana. Y hasta una próxima oportunidad. Como siempre, estamos en este espacio conversando sobre los Pittsburgh Steelers. Hasta la próxima. Les digo, como siempre, here we go Steelers.